entramos en el capítulo 16. En este capítulo 16 van a suceder 5 cosas importantes. Lo primero es que Cristo no va a ser mencionado sino hasta después de estos juicios. El Salmo 110, versículo 1 dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el momento en el que Cristo descansa y el Padre está ejecutando la ira. Por eso a Cristo en este capítulo no se lo menciona. Hay una gran voz que sale del templo, del lugar santísimo, que sin duda es la voz del Padre. La ira de Dios va a arder de una manera furiosa y la orden es: vayan y derramen las copas de ira sobre la tierra. Y en quinto lugar, la copa en realidad son grandes tazones. ¿Sí? Son grandes tazones que van a ser derramados sobre la tierra. No ando muy bien con los dibujitos, después le van a poner los dibujitos reales. Pero son grandes tazones que van a ser derramados sobre la tierra de una manera rápida y de una manera violenta. La palabra que usa es la palabra fiale. Fiale está definiendo un tazón grande, una cuenca grande. ¿Sí? No son copas comunes como las que nosotros tenemos. La forma de estos tazones entonces permite que todo lo que hay dentro se vuelque de manera rápida y se vuelque de manera violenta. Vamos a leer capítulo 16, versículos 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Muy bien, la primera copa que es derramada en el versículo 2 es derramada sobre la tierra. Y esto es similar a lo que fue la 6ª plaga de Egipto. Eso lo tenemos en Éxodo 9, del 8 al 12. Está dirigida contra la bestia y está dirigida principalmente contra la hechicería y contra el ocultismo, que son los 2 grandes pilares que sostienen al anticristo. Fíjense que la hechicería, el ocultismo, han logrado un avance impresionante en este último tiempo. Pero para ese tiempo, cuando el diablo esté reinando sobre el mundo, esto va a tener una explosión incalculable, inimaginable para nosotros. Es notable, y ustedes lo van a ver, lo vamos a ver varias veces, que para la palabra hechicería aparece en griego la palabra pharmakeia. La palabra farmakeia es de donde deriva farmacia. Tiene que ver con medicamentos, tiene que ver con drogas, ¿sí? Los 2 grandes pilares de este líder político a nivel mundial van a ser el manejo de la hechicería y probablemente el manejo del narcotráfico. Hoy es impresionante cómo el narcotráfico está tomando países enteros. Gran parte de Latinoamérica está totalmente tomado, cooptado por el narcotráfico. Hay lugares en donde no se pueden entrar, incluso en nuestro propio país. Tenemos lugares como Rosario, en donde es territorio prácticamente narco y no se puede prácticamente entrar. Bueno, esto potencienlo 100 veces, porque van a ser los 2 grandes pilares de este hombre. La brujería, el ocultismo y lo que tiene que ver, probablemente, por la palabra que usa el original, que tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con las drogas, ¿sí? Es posible que la úlcera que le va a salir o la llaga que le va a salir a la gente le salga en el mismo lugar en donde se han puesto la marca de la bestia, como una señal de que es Dios el que está ejerciendo el juicio, ¿sí? El efecto, el dolor, el olor que esa llaga va a alargar, se prolonga, dice, hasta la 5ª copa el efecto. Así que imagínense
lo que va a hacer eso tremendo sobre el hombre, ¿sí? La palabra que usa para úlcera es la palabra gelcos, que tiene que ver con una llaga maligna, tiene que ver con un tumor maligno, ¿sí? Esa es la palabra que está usando en el original, gelcos, con J, perdón. Y con K, con J y con K, ¿sí? Y la palabra maligna es la palabra kakos, que tiene que ver con algo pestilente. Quiere decir que esa llaga va a despedir un olor que va a ser tremendo, va a ser imposible de aguantar. La segunda copa es derramada sobre el mar, según el versículo 3. Derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Muy bien, la imagen que nos da es la imagen de un hombre que está muerto en el charco de sangre, ¿sí? Nos está hablando de una mortandad tremenda. La sangre de los mártires va a ser vengada bajo este juicio. Millones de peces van a morir, van a cubrir el mar y esto va a ser imposible en la navegación y el comercio. Se va a frenar la navegación y el comercio en todo el mundo, ¿sí? Todo el mar vino a ser como sangre, dice en el original. Todo el mar vino a ser como sangre de víctimas. Es decir, está hablando de una gran cantidad de personas que van a morir bajo este juicio que va a ser desarrollado en el mar. La tercera copa tiene que ver con los ríos, afecta a los ríos, versículo 4 al versículo 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Muy bien, en esta tercera copa todas las fuentes de progreso, de placer van a ser afectadas, los ríos, los manantiales, pero lo más trágico de esto es que el agua potable del mundo va a ser afectada. Yo sostengo, y ya lo he dicho en otro juicio anterior, que Argentina es un país que está siendo mirado no solamente por el tema del petróleo, sino por el tema del agua. Dentro de algunos años el agua va a ser más buscada que el petróleo, porque cada vez queda menos agua potable en el mundo. Y Argentina tiene una gran reserva de agua potable en los hielos continentales. Así que por eso no es casualidad que la mayoría de las potencias han hecho trato con gobiernos que hemos tenido hasta ahora y han puesto bases en el sur del país. Eso no es una casualidad. Eso está hecho por dos razones. Hoy, petróleo, pero mañana van a estar mucho más cerca del agua. Y con el agua van a manejar el mundo, van a dominar el mundo. ¿Sí? Porque ustedes saben que un ser humano puede vivir sin comer algunos días, pero no puede vivir sin agua. Se deshidrata y muere. Así que esto va a ser un artículo más que de primera necesidad. Aparecen acá dos ángeles. El ángel de las aguas, en el pensamiento hebreo los ángeles controlaban las fuerzas de la naturaleza. Recuerden a Ezequiel diciendo, Espíritu sopla de los cuatro vientos, ¿sí? Los ángeles controlaban en el pensamiento hebreo todo lo que tenía que ver con las fuerzas de la naturaleza. Este ángel está representando lo que es la eternidad de Dios. Dios es eterno. Nosotros también somos eternos. Pero la diferencia entre Dios y nosotros es que a la eternidad de Dios se suma la infinidad. Dios no tiene principio ni tiene fin. En cambio, nosotros somos solamente eternos. Tenemos principio y no tendremos fin. ¿Será una eternidad con Dios o será una eternidad bajo el juicio de Dios? ¿Sí? Nuestra eternidad no está ligada a la infinidad. Eso es solamente en Dios. Muy bien. Dios es justo y cada uno de aquellos que fueron asesinos de los mártires tendrán que pagar. La Biblia dice, y Jesús lo dijo,
que la sangre de Abel está clamando, ¿sí? La sangre de Abel representa la sangre de los mártires, de aquellos que fueron asesinados sin causa y sin razón, ¿sí? Todas esas muertes van a ser reivindicadas por el Señor. El Señor va a juzgar a las personas que causaron estas muertes. Y está en segundo lugar lo que es el ángel del altar, que está descrito prácticamente como un altar que habla. El altar no habla, pero nos está indicando que lo que dice viene directamente del corazón de Dios, ¿sí? Representa al cielo mismo, y ahí tenemos los lamentos de Abel al momento de su vindicación. Mateo 23, 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Tremendo el juicio de Dios desarrollándose sobre aquellos que fueron asesinos de hombres justos, de personas justas, ¿sí? El altar que se menciona acá es un altar muy especial. En griego está escrito tusiasterion. Y está hablando del altar del sacrificio. No es cualquier altar. Quiere decir que cuando menciona este altar, nos está llevando a la cruz de Cristo. Porque el altar del sacrificio es el altar en donde las víctimas eran, los animales eran sacrificados, tomando el lugar de la persona que había ofendido o que había pecado. Y ese es el altar que Jesucristo tuvo que subir en la cruz del Calvario. Así que nos está llevando a lo que es la cruz de Cristo. La cuarta copa se desarrolla sobre el sol, versículo 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, el que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Muy bien, en la cuarta trompeta el sol oscurece, pero ahora en la cuarta copa el sol recibe poder para quemar causando la muerte. Tenemos que aclarar que aquellos que hayan creído en Cristo Jesús y estén en este momento en la gran tribulación, van a ser inmunes a estos juicios, así como el pueblo de Israel y los que creyeron fueron inmunes a las plagas de Egipto. Así también los que crean en ese momento y se mantengan fieles al Señor van a ser inmunes a todo este juicio. Los hombres, en vez de arrepentirse, blasfeman, se endurecen. Yo siempre digo que el juicio es la más grande muestra de la misericordia del Señor, porque Dios no lo da para castigarlo al hombre, no se goza con el dolor del hombre. Lo que Dios está buscando es que el hombre se arrepienta. Pero el hombre, lejos de arrepentirse, más se endurece y más se rebela contra el poder del Señor. La palabra que usa para el sol que quema es la palabra kamautizo, con K y Z, kamautizo. Y esa palabra está diciendo hacer cenizas, prácticamente incinerar. El sol va a tener una fuerza tan grande que a quien toque lo incinera, ¿sí? Bueno, nosotros estamos viendo un cambio grande en la fuerza del sol y en el efecto del sol. No, por lo menos cuando yo era chico no era así. Esto está afectando toda la climatología mundial. Hoy el reflejo del sol contra el pavimento es prácticamente difícil de soportar. Ahora, esto es solamente una pequeña muestra de lo que va a ser multiplicado bajo el juicio de esta copa. Hoy el sol en algunos lugares puede encender un incendio, ¿sí? Sin necesidad de que nadie haga fuego. Bueno, esto multiplíquelo en 100 veces, porque eso es lo que va a pasar bajo este juicio del Señor. Quinta copa sobre el trono del anticristo.
versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Muy bien, el enemigo es herido y condenado en el centro y en la base de su poder. El trono de Babilonia, que fue reconstruido sobre el Éufrates en tierra de Sinar, ahora es destruido por el juicio del Señor. Zacarías 5, del 5 al 11. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Y además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentado en medio de la efa. Y él dijo, ¿qué es la maldad? Y la echó dentro del efa, y echó la masa del plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dijo el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinaí, y cuando esté parado, lo pondrán sobre su base. Muy bien, ahí habla la profecía sobre el juicio, ¿no es cierto?, sobre Babilonia. El morderse la lengua está indicando dolor. ¿Viste? Cuando vos te duele algo mucho, ¿qué haces? Te mordés la lengua. Eso está indicando el dolor, la agonía que van a soportar las personas que estén viviendo en este tiempo. Pero no habrá cambio, no habrá arrepentimiento. Qué duro puede llegar a ser el corazón del hombre, ¿sí?, que puede revelarse de esta manera tan terrible. Después lean en casa Lucas 21, del 8 al 38. La palabra tinieblas que usa ahí es la palabra griega skoto. Se escribe S-K-O-T-O-O. Y eso tiene que ver con entenebrecer, ¿sí? Las tinieblas que van a cubrir la tierra van a ser tremendas. Y los dolores serán tremendos también. Tenemos una sexta copa sobre el río Éufrates, versículos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien. En esta sexta copa es derramada sobre el río Éufrates. El río Éufrates es la frontera oriental de Israel, ¿sí? Hace poco se secó o tuvo una sequía sobre el río Éufrates y estaban todos los hermanos aterrorizados porque veían el cumplimiento de la profecía. Pero no solamente es el Éufrates el que se tiene que secar, también se tiene que secar el Tigris. Para que ustedes tengan una idea, es la Mesopotamia que hay en Medio Oriente. Es como tenemos acá en el delta del Paraná. De un lado está el Éufrates y del otro lado está el Tigris. Los dos ríos se tienen que secar para que pueda haber paso para los ejércitos que van a atacar a Israel desde el oriente. Desde el norte lo va a atacar Rusia con todos sus aliados, ¿sí? Pero desde el oriente se tiene que secar los dos ríos, así que no se asusten. También hubo una sequía acá en el río Paraná y esto es producto de los cambios climáticos y de la naturaleza que está siendo afectada y que reacciona. Los dos ríos se tienen que secar para permitirle el paso a China, a India, a Japón, a todas las naciones que vienen del lado del oeste también. Isaías 11:15.
Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Lo herirá en sus 7 brazos, es decir, no solamente el Éufrates, toda la zona va a experimentar una sequía para que puedan pasar los ejércitos sin ningún problema, como con sandalias, dice, como si estuvieran caminando por un camino normal, natural. Pero se van a reunir para su propia desgracia, porque la intención de ellos es erradicar a Israel del mapa. Esta intención ha sido vista en estos últimos días en el ataque de Hamás. El ataque de Hamás tiene como misión erradicar a Israel del mapa. ¿Sí? El pueblo, cierto sector del pueblo árabe, sueña con erradicar a Israel de la faz de la tierra. Sobre todo, el país más peligroso es Siria. Siria es un país que se ha quedado en el tiempo. Y la razón por la que se quedó en el tiempo es porque en vez de mirar su propia nación, viven mirando a Israel, envidiando a Israel y deseando la muerte de todo judío. Muy bien, esto podemos leerlo en el Salmo 2, versículos 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos en nosotros sus cuerdas. Muy bien. Aparecen 3 ranas. Las 3 ranas están representando la Trinidad diabólica. El diablo o dragón, ¿sí? La primera bestia o anticristo, la segunda bestia o conocida también como falso profeta. Es notable que hay un país europeo que en su escudo tiene 3 ranas. Y esto ha llamado mucho la atención de los estudiosos, de los teólogos. Y lo que más llama la atención es que es un país fuertemente dado al ocultismo, que es Francia. Francia en el escudo tiene 3 ranas, ¿sabían esto? Y es un país que es muy dado a la hechicería y es muy dado al ocultismo, por lo que muchos creen que Francia va a ser uno de los países agresores en el momento de que se reúnan las naciones contra el pueblo de Israel. Otros dicen que estas 3 grandes ranas están representando 3 filosofías que agredieron al hombre, agredieron al mundo en la historia. El fascismo, con Benito Mussolini a la cabeza, ¿sí? El comunismo, con Karl Marx, que inventó lo que era el socialismo y lo pasó. ¿Sabían que Karl Marx era hijo de un pastor evangélico pentecostal? Tremendo, ¿no? El ideólogo de todo el socialismo científico, el ideólogo de todo el comunismo, el hombre que se declaró en contra de Dios y que le llenó la cabeza a la gente diciendo que Dios no existe, fue criado dentro de un hogar cristiano. Qué tremendo lo que puede llegar a ser el enemigo en la vida de una persona, ¿sí? Y el nazismo con Hitler a la cabeza, un hombre que hizo mucho daño, que no solamente persiguió judíos, también persiguió y mató homosexuales, lesbianas, porque tenía la idea de crear una raza superior. Aunque en su objetivo principal quienes más sufrieron fueron los judíos, que fueron asesinados de manera cruel y de manera violenta, ¿sí? Solo se salvaron algunos y para salvarse tenían que tener 10 años cumplidos. De 10 años para abajo los mataron a todos. A los ancianos, como no les servían, los mataron a todos. Solamente un grupo de personas se salvó. Terrible fue eso. Terrible, tremendo. El holocausto judío. Muchos pensaron incluso que Hitler representaba al anticristo en ese tiempo. Mi hermano, la iglesia protestante le dio el poder a Hitler, le dio el respaldo a Hitler. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado con lo que hacemos.
con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que apoyamos. Porque estos hombres no nacen sin el respaldo de un poder, y ese poder se lo tiene que dar el pueblo. En este caso Alemania era un país protestante, fuertemente protestante, y fue la iglesia protestante la que le dio el respaldo. Así como la iglesia católica en su momento le dio el respaldo a Benito Mussolini. Tremendo, porque de otra manera no pueden llegar a hacer el daño que pueden causar sobre el mundo. ¿Sí? Al salir de la boca de la bestia está representando el mundo de la política, arrogante, soberbio. Que salga de la boca del falso profeta representa la falsa espiritualidad, la religión que también es falsa, y se exhorta a los que están fieles ahí a velar, porque queda muy poco tiempo. Esa palabra que usa para ranas es la palabra batracos, con B larga, batracos, que está representando no solamente a las ranas que nosotros conocemos, sino a curanderos, manos santas, charlatanes. Cada vez más el mundo se está llenando de este tipo de gente. Veía el otro día una mujer que está trayendo una multitud de gente que va a pedirle favores y oración en la que supuestamente son sanados. Cada vez más este tipo de personajes van a salir por el mundo. Fíjense que son ranas a manera de serpiente. Y en segundo lugar tenemos el desarrollo de la batalla del Armagedón. Fueron reunidos ahí. Esto habla de una gran actividad demoníaca. Pero Dios está manejando la escena. Dios está detrás de la escena. Dios está permitiendo todo esto porque el juicio se tiene que hacer y la justicia se tiene que hacer evidente. Se juntan en la batalla en la montaña de Megidos. Megidos es un valle muy especial en las afueras de Jerusalén, que fue escena de las grandes batallas, tanto de conquistas como de derrotas. Por ejemplo, la batalla en la que Débora gana la pelea se celebra ahí, pero al mismo tiempo la batalla en la que Josías pierde la vida también se celebra en el valle de Megidos. Es muy famoso este escenario que está en las afueras de lo que es la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer el Salmo 83 del 3 al 5. Contra tu pueblo han consultado, astuta y secretamente, y han entregado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Muy bien, podemos leer también Jueces 5, del 19 al 22, y ahí vamos a ver la victoria de Débora en la batalla. También podemos leer Zacarías 12, 11, y por último, Segunda de Crónicas 35, del 22 al 25, para ver que este escenario se ha usado varias veces, a veces con grandes victorias y a veces con notas tristes, ¿no? Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Muy bien, leemos el otro versículo, Zacarías 12, 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle de Megido. El valle de Megido, nuevamente un lugar central. Por último, Segunda de Crónicas 35, del 22 al 25. La caída de uno de los grandes reyes de Israel, quizás uno de los más nobles que Israel tuvo, que fue el rey Josías. Mas Josías
no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que era de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Triste final del rey Josías. Habiendo sido un rey tan importante, se involucra en una batalla que no es de él y termina perdiendo la vida, ¿sí? En el valle, precisamente en el valle de Megido. Esa palabra Armagedón quiere decir destrucción, quiere decir matanza, ¿sí? La séptima copa es ahora sobre el aire, versículos 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubiera jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Tremendo, ¿verdad? Esta séptima copa es soltada sobre el aire que necesitamos para respirar. El aire de la vida está siendo afectada por el juicio del Señor. El aire también simboliza el principado del diablo. Él tiene su mover, su principado en el aire, según Efesios capítulo 2, versículo 2, ¿sí? Tenemos una gran voz que sale uniendo el templo, que es la residencia de Dios, con el trono, que es el lugar en donde el Señor reina. Vamos a ver Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy bien. Aparece una vez más el consumado es, hecho está. Es decir, está declarado, está consumado, es el final de la ira de Dios, ¿sí? Esto se está haciendo efectivo, se da por destruida entonces a Babilonia. Tenemos 3 símbolos grandes de ira ahí: relámpagos, voces y truenos. Todo esto que le causa mucho temor al hombre, ¿sí? Porque no hay persona que no tema a todas estas cosas. Y un terremoto de magnitudes extraordinarias. Cuando hubo terremotos, a veces los hermanos se asustan. Uy, se activó el volcán Etna, hubo un movimiento sísmico, viene el Señor. Estas son todas aproximaciones. El terremoto que menciona acá es de una característica extraordinaria, realmente extraordinaria, como nunca antes ha sucedido sobre la tierra. Hebreos 12, versículos 25 y 26. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, muchos menos nosotros, si desecháramos al que amonesta de los cielos, la voz del cual convivió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y convenceré no solamente la tierra, sino también el cielo. Muy bien. A veces pensamos, y hay ciertos predicadores incluso, que hablan como si el juicio nunca vaya a llegar, ¿sí? Se vaya a efectuar, perdón. Pero el juicio es una realidad. La ira de Dios es una realidad. Lamentablemente esto va a caer sobre el hombre y va a ser tremendo. Por eso el autor de Hebreos dice: no desechen al que habla. Escuchen, porque estas cosas van a acontecer. Están escritas porque van a acontecer. Es tan grande este terremoto que Israel se va a partir en 3, dice. Y hay ciudades enteras que van a desaparecer, islas que van a desaparecer por el terremoto
que se va a generar en ese momento. Jeremías 51 del 62 al 64. Dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que no habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, lo atarás, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán redimidos. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Tremenda la declaración del profeta Jeremías, ¿no? Hablando de que Babilonia desaparece, hay montañas que desaparecen por el terremoto, hay ciudades enteras que van a desaparecer. Esto es de una magnitud extraordinaria, no es nada de lo que se haya visto hasta el día de hoy. Encima cae granizo, y el granizo es del peso de un talento, es decir, varía entre 47 y 82 kilos. Nosotros, si tomamos un poquito de conciencia, el granizo más grande que hemos visto, no sé cuánto habrá pesado, 200, 300 gramos, el que destruyó hace años atrás cuando éramos chicos. Miro algunos que son más o menos de mi edad. Se deben acordar que destruyó coches, casas, fue un desastre acá en Argentina. Y estamos hablando de un granizo que pesaba gramos. El granizo que va a caer va a pesar entre 47 y 82 kilos. Eso es impresionante. No habrá lugar donde cubrirse. No habrá lugar en donde ponerse a salvo. ¿Sí? Porque Dios está reaccionando de una manera tremenda. ¿Todo esto por qué? Porque el hombre fue indiferente al sufrimiento y a la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios no lo va a pasar por alto. Muy bien, terminamos ahí con el capítulo 16.